Bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito para descubrir las historias más apasionantes, los dramas más intensos y, por supuesto, los galanes más irresistibles que nos regala Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, el amor, pero no cualquier amor, sino ese amor ardiente, ese que te hace sudar frío, ese que te obliga a tomar decisiones audaces y a enfrentarte a dilemas morales. Vamos a hablar de esas series donde los protagonistas se ven obligados a confesar sus sentimientos o a afrontar desafíos que ponen a prueba su relación hasta límites insospechados. En este vídeo vamos a explorar algunas de las series turcas más trepidantes, donde la pasión desborda la pantalla y donde los personajes tienen que elegir entre el amor, el deber, la venganza o simplemente la verdad. Y como el título lo sugiere, vamos a centrarnos un poco en Kerem Bürsin, porque, seamos honestos, ¿quién no se ha enamorado de él alguna vez? Pero no se preocupen, habrá otros galanes en la lista prometido. Antes de que empecemos, si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a hacerlo ahora mismo. No se pierdan ni un solo vídeo con mis recomendaciones, análisis y chismorreos sobre el mundo de las series turcas. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y ahora sí, vamos al lío. La primera serie que quiero mencionar es una que creo, define perfectamente el concepto de confesión y desafío en el amor, **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 *
supuesto, el mismísimo Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, su beca es cancelada por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto famoso, frío y calculador. El destino, como suele suceder en las telenovelas turcas, los une de una manera inesperada. Serkan le ofrece a Eda una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de devolverle su beca. ¿Género? Claramente comedia romántica, pero no se engañen, porque debajo de las risas y los momentos tiernos, hay un montón de desafíos y confesiones que ponen a prueba a la pareja. Eda y Serkan son polos opuestos, pero como dice el dicho, los polos opuestos se atraen. La tensión entre ellos es palpable desde el primer momento, y poco a poco, esa relación falsa comienza a convertirse en algo real. ¿Por qué es relevante para el tema de este vídeo? Porque Asteriscos en Calcap Masterisco es una masterclass en cuanto a confesiones. Eda y Serkan tienen que confesar sus sentimientos el uno al otro una y otra vez, ya sea a través de palabras, de gestos o simplemente de miradas. Además, la serie está llena de desafíos, desde las intrigas de las exnovias de Serkan hasta los obstáculos que pone la familia de Eda. Pero lo más importante es que Eda y Serkan tienen que desafiarse a sí mismos para poder estar juntos. Tienen que dejar atrás sus miedos, sus inseguridades y sus prejuicios para poder entregarse al amor. Un dato interesante sobre esta serie es la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su relación traspasó la pantalla y se convirtieron en una pareja en la vida real, lo que añadió aún más interés a la serie. Aunque su romance terminó, el legado de Asteriscos en Calcap Masterisco sigue vivo, y la serie continúa siendo una de las más populares de Turquía. Para muchos fans, la historia de amor entre Eda y Serkan representa el arquetipo de la comedia romántica moderna, con elementos de cuento de hadas y una fuerte dosis de humor. Pero más allá de la fórmula, lo que realmente cautivó al público fue la autenticidad que ambos actores transmitieron en sus interpretaciones, logrando que cada beso, cada abrazo y cada pelea se sintieran genuinos. Pero la magia de Asteriscos en Calcap Masterisco no se limita a la relación central. La serie también explora temas como la amistad, la familia y la ambición profesional. Los personajes secundarios como Ayfer, la tía de Eda, o Engin, el mejor amigo de Serkan, aportan una frescura y un humor que complementan la trama principal. Además, la serie destaca por su cuidada producción, con escenarios espectaculares, vestuario impecable y una banda sonora que acompaña a la perfección cada momento. El éxito de Asteriscos en Calcap Masterisco trascendió las fronteras de Turquía y conquistó a audiencias de todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. La serie fue doblada a múltiples idiomas y vendida a más de 80 países, consolidando a Hande Erçel y Kerem Bürsin como estrellas internacionales. La siguiente serie que quiero recomendarles es Asterisco Ask 101 Asterisco. Esta serie de Netflix nos traslada a la Estambul de los años 90, donde un grupo de estudiantes problemáticos está a punto de ser expulsado de la escuela. Los protagonistas son Eda, Osman, Sinan y Kerem. Para evitar su expulsión, estos jóvenes se unen para enamorar a su profesora Burcu, quien es la única que cree en ellos y está dispuesta a darles una segunda oportunidad.
Ask 101 es un drama juvenil con toques de comedia romántica. Los actores principales son Kubilay Aka, Mert Yazkolu, Alina Boz y Selahat Timpaal. La serie aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. ¿Por qué es relevante para el tema de este vídeo? Porque Ask 101 está llena de confesiones y desafíos. Los protagonistas tienen que confesar sus sentimientos el uno al otro, a sus padres y a sí mismos. Además, tienen que enfrentarse a desafíos como la presión social, las expectativas familiares y sus propios miedos. Pero lo más importante es que Ask 101 nos muestra cómo el amor y la amistad pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo. Ask 101 no solo es una historia de amor adolescente, sino también un retrato de una generación que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie aborda temas como la desigualdad social, la corrupción y la falta de oportunidades, pero también celebra la esperanza, la solidaridad y el poder de la juventud. Un dato interesante sobre esta serie es que fue una de las primeras producciones turcas originales de Netflix. Su éxito fue tal que tuvo una segunda temporada. Además, la serie generó un gran debate en Turquía por abordar temas considerados tabú, como la sexualidad adolescente y la rebeldía juvenil. La serie se atrevió a mostrar la realidad de los jóvenes turcos sin filtros, lo que generó tanto elogios como críticas. Algunos la acusaron de promover valores negativos, mientras que otros la defendieron como una representación honesta de la juventud. A pesar de la controversia, Ask 101 logró conectar con una audiencia global y se convirtió en un éxito para Netflix. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie más dramática y con un toque de thriller, Kuzgun ***. Esta serie, protagonizada por Burcu Biricik y Bahar Arduk, nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que busca vengar la injusticia que sufrió su familia hace 20 años. Su padre, un policía honesto, fue traicionado por sus compañeros y encarcelado injustamente. Kuzgun creció en la miseria y juró vengar a su padre y limpiar su nombre. En su camino de venganza se cruza con Dila, su amor de la infancia, quien ahora es una abogada exitosa. Kuzgun es un drama con elementos de acción y romance. La trama es compleja y llena de giros inesperados. La serie explora temas como la venganza, la justicia, el amor y la lealtad. ¿Por qué es relevante para el tema de este vídeo? Porque Kuzgun está llena de confesiones y desafíos emocionales. Kuzgun tiene que confesarle a Dila su verdadera identidad y sus planes de venganza. Dila, por su parte, tiene que elegir entre su amor por Kuzgun y su lealtad a su familia. Además, la serie está llena de desafíos físicos y emocionales para los protagonistas. Kuzgun tiene que enfrentarse a sus enemigos, mientras que Dila tiene que lidiar con las consecuencias de las acciones de su familia. Kuzgun es una serie que te atrapa desde el primer momento, con una trama intensa y personajes complejos. La serie te hace reflexionar sobre la naturaleza de la venganza, la importancia de la justicia y el poder del amor. Un dato interesante sobre esta serie es que Bahar Arduk, el protagonista, es uno de los actores más populares de Turquía. Su actuación en Kuzgun fue muy elogiada por la crítica. Además, la serie tuvo un gran éxito internacional y fue vendida a varios países. La serie consolidó a Bahar Arduk como uno de los galanes más cotizados de la televisión turca y le abrió las puertas a nuevos proyectos internacionales. Pasemos ahora a una serie que combina el drama familiar con el romance, Istanbul Helin ***. Esta serie, protagonizada por Özkan Deniz y Aslenber, nos cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que trabaja como cantante en Estambul. Su vida cambia por completo cuando conoce a Faruk, un empresario rico y apuesto que pertenece a una de las familias más poderosas de Bursa. Süreyya y Faruk se enamoran y se casan, pero su felicidad se ve amenazada por la oposición de Esma Sultan, la matriarca de la familia Boran, quien no aprueba la relación. Istanbul Helin es un drama familiar con toques de romance. La serie explora temas como el amor, la familia, la tradición y la modernidad. ¿Por qué es relevante para el tema de este vídeo? Porque Istanbul Helin está llena de confesiones y desafíos familiares. Süreyya tiene que confesarle a Faruk su pasado humilde. Faruk, por su parte, tiene que enfrentarse a su madre y defender su amor por Süreyya. Además, la serie está llena de desafíos para Süreyya, quien tiene que adaptarse a la vida en una familia rica y tradicional.
Istanbul'u Gelin es una serie que te conmueve con su historia de amor y te hace reflexionar sobre la importancia de la familia y la tradición. La serie te muestra cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, pero también cómo las diferencias culturales y sociales pueden poner a prueba una relación. Un dato interesante sobre esta serie es que está basada en una historia real. La serie fue inspirada por la vida de una cantante turca que se casó con un hombre de una familia adinerada. Además, Istanbul'u Gelin fue un gran éxito en Turquía y en otros países. La serie resonó con una audiencia global que se sintió identificada con los personajes y sus problemas. Y para finalizar, quiero mencionar una serie que, aunque no se centra exclusivamente en el romance, tiene una historia de amor muy intensa y llena de desafíos. Kukur. Esta serie de acción, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, nos cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, uno de los más peligrosos de Estambul. La familia Koval tiene una regla: no permitir el tráfico de drogas en Kukur. Sin embargo, esta regla se ve amenazada cuando un nuevo grupo criminal llega al barrio. Yamak, el hijo menor de la familia Koval, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar. En medio de todo este caos, Yamak se enamora de Sena, una joven misteriosa que esconde un oscuro secreto. Su relación está llena de obstáculos y desafíos, pero su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Kukur es una serie de acción con elementos de drama y romance. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza y el amor. ¿Por qué es relevante para el tema de este vídeo? Porque la relación entre Yamak y Sena está llena de confesiones y desafíos. Sena tiene que confesarle a Yamak su pasado. Yamak, por su parte, tiene que proteger a Sena de sus enemigos. Además, su amor se pone a prueba constantemente por la violencia y el peligro que rodean a Kukur. Kukur es una serie que te mantiene al borde del asiento con su acción y sus giros inesperados. La serie te muestra la brutalidad de la vida en los barrios marginales, pero también la fuerza del amor y la lealtad. Un dato interesante sobre esta serie es que se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía. La serie generó un gran impacto en la sociedad turca y fue elogiada por su realismo y su retrato de la vida en los barrios marginales de Estambul. La serie también se destacó por su banda sonora, que incorporaba elementos de la música tradicional turca y del hip hop. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas de confesión y desafío. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que hayan encontrado alguna serie nueva para añadir a su lista de pendientes. Como pudimos ver, las series turcas son expertas en crear historias de amor llenas de pasión, drama y giros inesperados. Los personajes se ven obligados a confesar sus sentimientos, a superar obstáculos y a tomar decisiones difíciles para estar juntos. Y eso es lo que las hace tan adictivas y emocionantes. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario contándome cuál de estas series es su favorita o qué otras series creen que debería incluir en la próxima edición. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo.